El cargo más importante en la democracia es el cargo de ciudadano. Buenos días, agradecemos la presencia de todos los participantes aquí presentes. Una buena mañana tengan todos, Ecuador entero. Soy Erika Arteaga y para mí es un honor dar la bienvenida al debate 2021. Empezamos con la primera pregunta que es para el participante Cristian Andrade. Desde el punto de vista de los gestores de la eficiencia del gasto y calidad de la atención en los hospitales, en el sector público, administradores de la atención médica, la calidad con que se brinda un servicio de salud no puede separarse de la eficiencia, puesto que si no se tiene en cuenta el ahorro necesario de los recursos disponibles, el alcance de los servicios será menor que el supuestamente posible. ¿Podría explicar brevemente de qué se trata la propuesta del gasto y calidad en los hospitales del sector público? Tiene un minuto para responder su pregunta. Muy buenos días con todos. Buenos días, Erika. Qué gusto estar aquí presente y de hecho muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, una de las características básicas de un indicador es su potencialidad para medir un concepto de manera indirecta. La tasa de mortalidad no es más que la frecuencia relativa de las muertes de personas en cierto periodo, pero con ella se puede tener una idea de un concepto relativamente lejano. Es que simplemente hay que tener pensamientos de grandeza y tenemos que saber que en este gobierno se mejorará drásticamente la atención en todos los hospitales del sector público. Estoy muy de acuerdo que la atención hospitalaria juegue un papel preponderante en la atención sanitaria. Por un lado, los hospitales albergan a las personas con los problemas de salud más serios, lo que les confiere un alto significado social. Y por otro lado, la atención especializada y tecnológicamente avanzada que deben brindar, además del servicio hotelero que lógicamente ofrecen, los convierte en los centros más costosos del sistema de salud. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es para la señorita Calapaqui. Tomando en cuenta que los impuestos son un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos y teniendo en consideración la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que el acuerdo principal fue el incremento de impuestos, ¿cree que con la baja de impuestos se va a garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones con el FMI y el pueblo ecuatoriano? Tiene un minuto para respondernos su pregunta. Gracias con todos, Erika, muchas gracias por tu pregunta. No, porque el gobierno terminó el año con un déficit fiscal de 4.443 millones, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. La cifra representa el 4% del PIB. La baja de algunos impuestos no favorecerá en lo absoluto a la economía del país. Es más, se habla de una baja de los impuestos de la salida de divisas. Esto provocará un incentivo para que los dólares salgan del país y esto no es conveniente. Los impuestos no se deben disminuir ni aumentar, se deben mantener, ya que los ingresos principales son los ingresos principales para el Estado. En el acuerdo con el FMI se establece que se debe tener impuestos para asegurar el pago del crédito que se autorizó recientemente para el país. Las autoridades deberán tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas una vez que la economía comience a recuperarse. Esto incluye reducir el gasto relacionado con implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y del capital. Es muy fácil decir que hay que recortar gasto o disminuir los subsidios, pero hay que tener en cuenta que hay una realidad detrás. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es para el participante Francisco Andrade. ¿Cuál es la propuesta de Guillermo Lasso para ayudar a la economía del Ecuador? Tiene un minuto para decirnos su respuesta. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Dentro de su plan de campaña, la propuesta económica de Guillermo Lasso busca eliminar el déficit estructural que ha vivido el país en los últimos 14 años, ya que el Ecuador se encuentra en un déficit fiscal cerca de los 5 puntos del PIB, es decir, unos 4.000 millones de dólares. Para combatir este déficit se efectuará políticas públicas con déficit cero, lo cual se logrará en los 4 años de gobierno próximo. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es para la señorita Benavides. Con la crisis fiscal que nos dejó este 2020 y que sigue en el actual año
no tomar medidas drásticas como reducir el salario, ¿qué tipo de gastos se disminuirá a pesar que los gastos solamente han ido aumentando o qué medidas se deberían implementar? Tiene un minuto para responder. Muy buenos días con todos, un abrazo fraterno. Bueno, es necesario que nuestro país cuente con un fondo de reactivación productiva, con inversión privada en sectores estratégicos y con tasas de intereses bajos en cuanto al sector financiero, como son las bancas y las cooperativas. Y así se permite incrementar los créditos para los proyectos de los ecuatorianos. Es importante ser persistentes en cuanto al sector de la salud y la educación. Una reducción de su gasto es un retroceso para todo el país. En este momento es en que se está reactivando la economía lentamente. Permitirnos no gastar es disminuir salarios, o peor aún, despedir a varios funcionarios públicos y privados, lo cual solamente causaría caos o protestas a nivel nacional. Muchas gracias por su respuesta. De esta manera, finalizando la primera parte de este debate, procederemos a dar paso a la ronda de preguntas que han dispuesto los participantes, recordándoles que tienen un minuto por cada respuesta. La primera pregunta es dirigida hacia el participante Andrade Cristian. La salud en el Ecuador está en crisis. El uso ineficiente de los recursos es una constante en el sistema sanitario público, pero la emergencia por la pandemia del COVID-19 lo hizo aún más evidente. El déficit hospitalario sigue sin ser cubierto y por si fuera poco, los ecuatorianos sufren el desabastecimiento de insumos a pesar de la millonaria inversión estatal. ¿Cuál es su objetivo en el pueblo ecuatoriano al implementar el fortalecimiento de la atención médica en los hospitales del sector público? Gracias, Erika. Esta propuesta busca lograr un sistema de salud eficiente, de acceso universal y con una atención médica de calidad, con especial énfasis en la prevención y en la descentralización. Las herramientas tecnológicas y de interconexión digital serán una clave muy importante para poder lograrlo. Así, la cobertura de atención médica especializada aumentará de manera significativa, tanto en las áreas rurales como urbanas del país. Igual de relevantes son nuestros héroes y el personal médico, incansables guerreros durante esta pandemia. Su preparación continua es clave para lograr cada vez mejor una atención y unos mejores resultados. Para ellos, impulsaremos el Plan Nacional de Formación y una evaluación académica de médicos, auxiliares de enfermería y demás profesionales del campo de la salud. Esto permitirá que nuestros profesionales de la salud lleguen a más lugares del país con prestaciones de salud especializadas y de alta calidad. Señorita Calapaqui, tengo una pregunta para usted. Es grave el deterioro de la calidad del trabajo, pues el empleo de calidad se redujo más de 30 puntos porcentuales entre el 2007 y junio del 2020. Tras los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, el empleo adecuado apenas representa el 17% de la población económicamente activa, conocida como PEA en sus siglas, y se han perdido casi 2 millones de empleos adecuados en los últimos 3.5 años. ¿Cómo es posible fomentar la inclusión de 1 millón de ecuatorianos, principalmente jóvenes, mujeres y los grupos vulnerables en el mercado laboral post-COVID-19? Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Bueno, la propuesta del candidato Guillermo Lasso consiste en tener un plan de capacitación a la creación de modalidades de contratación que ayuden a los jóvenes a adquirir experiencia, que brinde flexibilidad a las mujeres y a los jefes de hogar a estar cerca de sus familias y, en definitiva, a todos los ecuatorianos a encontrar mayores empleos de calidad. Para cubrir las plazas de trabajo ofrecidas es necesario primero recuperar la economía del país y fomentar el incremento de microempresas y emprendimientos para que así existan fuentes de empleo que puedan cubrir una cierta cantidad de plazas de trabajo que necesitamos los ecuatorianos tras haber perdido sus empleos por el COVID-19. Bueno, mi pregunta es para el señor Francisco Andrade. Analizando la deuda pública en nuestro país, ¿qué pasará con la deuda pública que mantiene el Ecuador en los últimos años? Bueno, gracias por tu pregunta. Para responder la pregunta, lo primero que debemos tomar en cuenta es qué es la deuda pública.
En el Ecuador, la deuda pública ha sido el financiamiento de la corrupción, el déficit fiscal, los sobreprecios y el gasto de los últimos 15 años. Por lo tanto, lo que propone el candidato Lasso es equilibrar esta deuda para que el país deje de endeudarse más. Esto será posible mediante el aumento de ingresos del país, lo cual provocará la reactivación económica del mismo. Yo igual tengo una pregunta para la señorita Benavides, que es la siguiente. Siendo el impuesto al valor agregado IVA un impuesto explícito en todas las facturas que afectan en el consumo de las familias y la competitividad de los negocios, ¿cuál sería el mejor camino para esto? ¿Eliminarlo, mantenerlo, aumentarlo o disminuirlo? Claro, tomando en cuenta que es la principal fuente de financiamiento para la política social y para la inversión pública. Bueno, el IVA es un impuesto que todas las personas y sociedades que presten servicios o realicen transferencias o importaciones de bienes debemos pagar. El IVA corresponde al precio de venta de los bienes o servicios. También hay que tomar en cuenta que varios productos que se encuentran en estado natural tienen una tarifa del 0%, al igual que productos como son el pan, el azúcar, enlatados, semillas, algunos medicamentos específicos, útiles escolares, entre otros. Entre otros productos que son de primordial consumo o que no pueden faltar en el hogar ecuatoriano. Hay que tener en cuenta que Ecuador se encuentra entre los 3 países con el PIB más bajo de América Latina. A pesar de que nuestro país se encuentre actualmente en una recesión económica, la disminución de la tarifa del IVA solamente generaría menos ingresos y que nos acostumbremos a pagar menos, por lo cual la tarifa se debe mantener. El IVA no se aplica en todos los productos, por lo cual no se debe eliminar impuestos sin que el país tenga una economía estable. Listo. Yo también tengo una pregunta para la señorita Arteaga. En el tema de incorporar el Ecuador a mediciones internacionales, ¿a qué se refiere? Tomando en cuenta que ese plan marcha ya en el país. El año pasado se aplicaron las pruebas pilotos de PISA y no se obtuvieron buenos resultados para el Ecuador. ¿Cuál es el cambio que se propone en ese tema? Gracias por tu pregunta, Dayana. Respondiendo, además de PISA, existen otras organizaciones internacionales que se dedican a hacer mediciones en el sector educativo en varios campos, no solo en la educación básica, sino también en niveles de educación más altos. Incorporar más mediciones es necesario para preparar a nuestros jóvenes para un mañana cada vez más globalizado y competitivo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta propuesta, ya que para poder estar a nivel de otros países desarrollados, primero Ecuador debería mejorar el nivel de educación, ya que estamos retrasados tanto en educación como en la tecnología. Y además en nuestro país en educación existe una restricción presupuestaria. De esta manera finalizamos el primer debate y pues procederemos a dar la ronda de preguntas que han dispuesto a los participantes. Cedo la palabra a la señorita Benavides. Mi pregunta es para el señor Francisco Andrade. ¿Es cierto que Guillermo Lasso eliminará la prohibición del ingreso de banca privada internacional? Cabe recalcar que no existe ningún tipo de prohibición para el ingreso de la banca internacional hacia nuestro país, sino que la banca internacional no está interesada en ingresar al mercado de un país con una economía pobre como la nuestra. Por eso, Guillermo Lasso, dentro de su propuesta, promueve que pondrá en orden la economía, bajará el riesgo a nivel país y promoverá la inversión en todo el sector productivo. Esto para que se vuelva una economía más atractiva para las bancas internacionales y también para la inversión internacional a su vez. De igual forma, yo quiero hacer una pregunta hacia la señorita Calapaqui. Se promoverá la formalidad de emprendimientos, reduciendo los costos de la legalidad, básicamente eliminando toda tramitomanía que trunque el desarrollo productivo. Con la eliminación de los trámites que se debe hacer para emprender, se puede garantizar la funcionalidad, conservación y crecimiento de los emprendimientos de una manera adecuada. Disculpa por tu pregunta. No.
Con la eliminación de los trámites que se deben cumplir, no se va a garantizar que los emprendimientos funcionen adecuadamente, ya que deben tener un seguimiento y un proceso de registro que cumpla con todos los parámetros. Es verdad que es tedioso hacer trámites, pero también es necesario realizarlos para tener datos certeros de la cantidad de emprendimientos que existen y las nuevas ideas que se están poniendo en práctica. Bueno, mi pregunta es para el señor Andrade Cristian. En el marco del proyecto de descentralización de políticas de drogas de los países andinos que se viene implementando en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, impulsado por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, CICAD, OEA, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, se ejecuta y resalta en su plan de gobierno el ideal de mitigar el consumo de estupefacientes. ¿De qué manera puede contribuir la propuesta del candidato Guillermo Lasso a cada municipalidad encontrada en los distintos lugares del Ecuador? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Uno de los objetivos del proyecto es la formación de promotores de prevención de consumo de drogas, que puedan contribuir con la labor que desarrollan los comités multisectoriales de prevención del consumo de drogas. Las municipalidades y otras instituciones públicas y privadas en diversas zonas del país y que además promuevan la participación de la comunidad, principalmente de los sectores juveniles como agentes movilizadores y de cambio dentro de una estrategia de educación de pares. En ese contexto, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta planteada en el plan de gobierno, la misma que está orientada a servir como soporte a las acciones de capacitación que desarrollarán para formar promotores de juveniles de prevención de consumo de drogas, pero que a la vez pueda ser utilizado por ellos en futuras acciones de réplica con otros grupos de adolescentes y jóvenes. Tengo también una pregunta para la señorita Arteaga. Señorita Arteaga, en cuanto a las universidades, se propone que haya libre ingreso y ya se eliminen los sistemas de admisión, es decir, que no existan más las pruebas. ¿Con qué reglas las universidades públicas elegirán el número de estudiantes que pueden aceptar en cada carrera? Gracias por tu pregunta, Cristian. Se supone que esta propuesta es darle autonomía y libertad a las universidades para que apliquen su propio sistema de admisión y no tengan que regirse un sistema impuesto por el gobierno. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta propuesta, ya que quitar la prueba del CENACYT es dar paso al facilismo. La única alternativa para derrotar a todas esas personas palanqueadas era dando un examen de admisión en el que simplemente se tiene que estudiar, que es algo viable. Estudiemos y preparémonos y dejemos de darle importancia a propuestas penosas, ya que nuestro país necesita gente luchadora, trabajadora y estudiosa, no gente que busque el facilismo. Mi siguiente pregunta es para la señorita Calapaqui. Se habla sobre los negocios populares y los jóvenes que de cierta manera en la actualidad no tienen oportunidad de incluirse en el ámbito laboral. ¿Cree que con la aplicación de la educación dual en todo el país, un plan de capacitación para emprendedores y la correspondiente vinculación al mercado laboral mediante salarios competitivos, se llega a tener la suficiente experiencia y motivación de parte de los jóvenes que piden las empresas para las plazas de trabajo? Gracias, Erika, por tu pregunta. Sí, porque el sistema de educación dual es la formación profesional que combina el aprendizaje en una compañía y el centro de formación profesional. El aprendizaje basado en el trabajo es una estrategia educativa que brinda a los estudiantes experiencias laborales de la vida real. El objetivo general de este curso es fomentar la excelencia de la educación al capacitar a los maestros, capacitadores, directores y otro personal educativo para integrar los periodos de aprendizaje basados en el trabajo en las vías de aprendizaje tradicional, donde puedan aplicar habilidades académicas y técnicas y desarrollar su empleabilidad. Con la educación dual se podrán comprender los conceptos básicos del aprendizaje basado en el trabajo y los sistemas de educación. También se puede adquirir conocimientos sobre la formación de educación y a la vez la organización de proyectos basados en el trabajo. Tenemos la oportunidad de familiarizarnos con las actividades que se realizan en cada departamento empresarial. Esto ayudaría a que los jóvenes tengamos la experiencia necesaria e incluso motivaría a aprender, investigar y analizar mejores ideas que ayuden al avance de sus conocimientos. Mi siguiente pregunta es para la señorita Dayana Benavides.
Las posibles interferencias en el sistema judicial hacen de los procesos judiciales un trato injusto e inequitativo. ¿Cómo se debería proceder con los actos de corrupción en el sistema judicial? El plan de gobierno del candidato Guillermo Lasso es fortalecer el respeto y obtener credibilidad en el sistema judicial ecuatoriano. Sin embargo, es un largo camino, ya que la corrupción conlleva un trato de discriminación, ya sea discriminación racial, de género o política. Además, la corrupción se lleva por apoyo de una de las partes, ya sea directamente del juez o indirectamente del juez correspondiente. Nuestro país tiene la costumbre de presionar a todo aquel que han hecho favores y que es tiempo de devolvérselas. Por aquello, la administración abusa de sus capacidades ejecutivas y se dan injusticias. Para hablar de una justicia imparcial, es preciso no solo que los jueces sean imparciales, sino también que el sistema favorezca la imparcialidad, asegurando una igualdad de trato y un apoyo al más débil, para asegurarle la defensa. Por ello, la implantación del sistema de asistencia jurídica gratuita, eficaz para aquellos con menos medios es un elemento indispensable para hacer real la imparcialidad de la justicia. Tengo una pregunta para el señor Francisco Andrade. Analizando el plan de gobierno de Guillermo Lasso, ¿consta la propuesta planteada como el fin de la corrupción? Brevemente, señor Cristian Andrade, ¿podría explicar de qué se trata esta propuesta? Tomando en cuenta que la corrupción pone los servicios públicos básicos fuera del alcance de los que no pueden darse el lujo de pagar sobornos. Al desviar los escasos recursos destinados al desarrollo, la corrupción también hace más difícil satisfacer necesidades fundamentales como son las de alimentación, salud y educación. Mira, Daya, la única esperanza de eliminar este obstáculo es mediante la aplicación efectiva del principio del Estado de Derecho. Desde luego, esto no significa que la nueva convención sea menos importante. Los criminales no han perdido tiempo en aprovechar la economía globalizada de hoy en día, y mucho menos la tecnología de avanzada que esta trae. Con miras a la ejecución de sanciones y a la debida indemnización de las arcas del Estado, gravemente desfalcadas durante los últimos años, es central la ejecución frontal y sin reparos de la extinción de dominio. Esto para hacer posible la recuperación de fondos y bienes que se usaron para el incremento ilegal de los patrimonios de fondos y bienes del Estado, que se usaron para el incremento de los mismos. La eficiencia en la recuperación de dineros y bienes de la corrupción indudablemente reduciría la predisposición al cometimiento de estos delitos, así como también otorgaría tranquilidad y confianza social. Señor Francisco Andrade, ¿cuál es la propuesta del candidato Guillermo Lasso sobre el sector petrolero y minero de nuestro país? Cristian, ¿cómo estás? Bueno, pues lo que propone Guillermo Lasso en lo que confía al sector minero es explotarlo, porque en nuestro país, gracias a Dios se puede decir, es muy rico en minerales, entonces es una fuente de ingresos que debería ser explotada. Por otra parte, en el sector petrolero, Guillermo Lasso no va a explotar el suelo para extraer petróleo. En vez de eso, se revisará el impacto ambiental que ha provocado la explotación del Yasuní, tanto como otras fuentes de explotación petrolera que se encuentran en la Amazonía de nuestro país. Esto para ayudar tanto al suelo de la Amazonía como para ayudar en general al ambiente del mundo y de nuestro país también. A continuación, procederé a realizar una pregunta hacia la señorita Arteaga. En cuanto a promover la actividad física y el desarrollo deportivo, la propuesta es implementar un programa de formación continua para docentes de educación física de escuelas y colegios. ¿Cuál crees que sea el cambio que proponen en este tema? Gracias por tu pregunta, Francisco. La importancia de la actividad física se la
aprende desde la escuela y el colegio. Por lo tanto, fomentar la creación de un programa de formación continua para docentes de educación física. El programa asegurará el fortalecimiento de la calidad y la actualización permanente de las mejores prácticas educativas, motivando a los estudiantes a mantener la actividad física a lo largo de su vida. Esta propuesta es válida, ya que la práctica deportiva proporciona importantes beneficios sociales, culturales y económicos para las personas. Además, la actividad física es un factor fundamental para el fortalecimiento y la prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles como es la NT. Además, la actividad física contribuye a la prevención de otros factores de riesgos como es hipertensión, sobrepeso y obesidad. De hecho, 4 de las principales muertes en nuestro país pueden ser reducidas por la actividad física, en donde la muerte del año 2019 corresponde al 29% de total de fallecidos y en el año 20 el 30% de total de fallecidos. De esta manera, tendremos a continuación la última ronda de preguntas que finalizará con el debate. La siguiente pregunta es para el participante Andrade Francisco. ¿Cómo se va a reactivar el sector de la cultura del Ecuador? Gracias por tu pregunta, Erika. Pues bueno, el sector de la cultura ha sido gravemente afectado en nuestro país y en todas partes del mundo debido a la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, una de las propuestas de Guillermo Lasso es aumentar el turismo cultural dentro de nuestro país y cambiando ciertas leyes tributarias de la República del Ecuador para que todo el sector turismo obtenga una tarifa de 0% en impuestos. De esta forma, bajaremos los costos de este sector en nuestro país. Y así será más accesible tanto para ecuatorianos como para extranjeros visitar nuestro país, conocer nuestra cultura y así mejorar el turismo y también aumentar la economía dentro de nuestro territorio. También quiero aprovechar la oportunidad para realizar una pregunta hacia el Andrade Cristo. Es muy importante definir políticas de seguridad interna en ámbitos anteriormente mencionados y adoptarlas como políticas de Estado con el fin de que éstas sean sostenibles en el tiempo y que todos los entes involucrados mantengan la debida coordinación y cuenten con el financiamiento necesario. ¿Usted está seguro de que las políticas de seguridad interna vencerán la inseguridad y delincuencia organizada dentro de un país que se conoce como netamente inseguro? Gracias, Francisco. Mira, déjame decirte que a pesar de que la inversión en seguridad ha aumentado significativamente, el esfuerzo en el área de prevención puede considerarse inexistente y no solo se han enfocado en los elementos visibles de los delitos que causan estos efectos. Según una encuesta de victimización y percepción de inseguridad realizada por el INEC, la principal causa de delincuencia en el Ecuador es el desempleo. No estoy muy de acuerdo con este apartado, ya que para ello es necesario tomar las decisiones necesarias para ayudar a mitigar este gran problema, que afecta gravemente a todos los ecuatorianos, y de esta forma lograr que nuestro país sea un lugar seguro para todos. Los ecuatorianos debemos tener la certeza de que unidos en un compromiso por nuestra vida, podemos vencer a la inseguridad y a la delincuencia. Volveremos a tener una sociedad en la que las madres y padres de familia no sienten libres del consumo de drogas, se sientan tranquilos al disfrutar de los espacios abiertos y donde todos podamos disfrutar sin ningún miedo de los futuros y de los frutos también de nuestro trabajo. Señorita Benavides, desafortunadamente en nuestro país 46 de cada 100 ecuatorianos tienen acceso a Internet. A pesar de ser un país emprendedor, no somos persistentes debido a la mala administración y el tiempo que conllevan los trámites necesarios para abrir un negocio como tal, que estos obviamente nos restan competitividad. ¿Qué relación tienen estos datos con implementar un gobierno digital? ¿Es una buena inversión aumentar la cobertura de Internet a nivel nacional? Bueno, de acuerdo con el Índice de Desarrollo del Gobierno Digital, el Ecuador se encuentra en el puesto 74 de 193 países. De acuerdo con la disponibilidad de tecnología de información y comunicación en los servicios públicos, nosotros contamos con una baja calificación de un 0,7 sobre 1 respecto a telecomunicaciones.
Además, las tramitomanías provocan pérdidas en las productividades de nuestras actividades diarias. Del total de trámites gestionados por el gobierno, solamente el 58% se pueden completar de manera digital. Por aquello, la innovación es un proceso importante que abre la puerta a soluciones económicas y sociales, influyendo en el tiempo de realización de un trámite. Compartiendo la propuesta del candidato Guillermo Lasso, la ampliación de la cobertura de Internet a sectores rurales beneficiará al sector, fortalecerá las relaciones y creará un Estado más eficiente. Para la señorita Calapaqui, se propone que para resolver el problema de las excesivas trabas burocráticas hacia los negocios populares, se eliminarán los permisos de funcionamiento que exige renovar cada año y también se eliminarán las multas y deudas pendientes de pago. ¿Cómo tendrá la certeza de que los negocios estén funcionando de una manera adecuada? ¿Y cómo se cubrirán los ingresos no cobrados de las deudas pendientes de pago? Gracias, Dayana, por tu pregunta. Efectivamente, no se tendrá la certeza de que los negocios populares funcionen adecuadamente, porque el permiso de funcionamiento es el documento otorgado por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con los requisitos para su funcionamiento. Estos son establecidos en la normativa vigente, a excepción de los establecimientos de servicios de salud. Por otra parte, es necesario cobrar las deudas pendientes porque sabemos que existe una disminución en los ingresos por parte de los impuestos y un crecimiento en el déficit. Y es necesario cubrir gastos porque en realidad tenemos más gastos que ingresos. Y el no cobrar los valores adeudados representaría menos ingresos todavía. Bueno, mi siguiente pregunta es para la señorita Artela. En cuanto a la educación libre con los más altos estándares de calidad en todos los niveles, proponen renovar la infraestructura física y tecnología de las escuelas y colegios en las zonas rurales. ¿Cuál es el cambio que propone en este tema? Gracias por tu pregunta, Giselle. Con esta propuesta se busca solucionar la falla de administración que fue la de cerrar escuelas rurales donde se encuentra un cuarto de estudiantes de todo el país. El cierre fue de aproximadamente 5.000 escuelas rurales que excluían muchos niños y jóvenes del sistema educativo. Estoy de acuerdo con esta propuesta ya que es indispensable que la nueva visión de la educación contemple la diversidad como un fundamento básico para su desarrollo. La educación se transforma constantemente y nuestro sistema educativo debe de estar listo para adaptarse en todo momento. A esto hay que sumar la ayuda e incentivos para que los más vulnerables no abandonen la educación. Se debe de fortalecer los programas de alimentación escolar y la educación rural. De esta manera, damos por finalizado el debate acerca de las propuestas de Guillermo Lasso, en donde hemos tratado temas como salud, educación y economía. Agradecemos a los participantes aquí presentes. Concluido con este trabajo, la finalidad del mismo fue analizar las propuestas del candidato Guillermo Lasso de acuerdo a nuestro criterio y datos estadísticos que encontramos en páginas como son las del INEC y Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención. Hemos finalizado este conversatorio.